Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día estamos de fiesta. Celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Y nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Escuchamos. En aquel tiempo, mientras Jesús caminaba a las orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando las redes en el mar. Jesús lo llamó: sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús lo llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso que celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, en este evangelio, en esta feliz noticia que Dios nos habla a través de este evangelio, que alimenta tu vida y mi vida de palabra de vida que se cumple en ti y en mí. El Señor nos habla a través de este evangelio a ti, a mí y a nuestros corazones. Dice el Señor Jesucristo que llama a estos dos hermanos que estaban en el mar. Eran pescadores y estaban tirando las redes en el mar, es decir, haciendo su oficio diario. Como podemos estar tú y yo, podemos estar en nuestro trabajo diario, podemos estar haciendo las tareas que nos corresponden, en donde Dios nos ha colocado, y Jesús puede tocar a tu corazón y a mi corazón a través de la palabra, a través de un acontecimiento, viene y nos visita. En este tiempo de espera, en este tiempo de Adviento, Jesús nos visita y nos dice hoy a ti y a mí, y donde dice Simón y donde dice Andrés, colocamos nuestro nombre, y nos dice hoy a ti y a mí: sígueme. ¿Y qué quiere decir la palabra sígueme? Quiere decir que cuando Jesús nos mira al corazón, nos mira a los ojos y pone su mirada en nosotros, entonces nos pide que le sigamos. Seguirle es dejarlo todo por Él. ¿Pero qué quiere decirlo todo? Quiere dejar de tener los ídolos, poner la mirada en aquel que sabemos que nos ama, en aquel que sabemos que ha dado la vida por ti y por mí. Pero mira lo que dice este evangelio. Dice que cuando Él llama a Simón, Pedro y Andrés, que están echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Entonces dice la palabra que cuando Jesús le dice: sígame y yo lo haré pescadores de hombre. Ya no pescadores en el mar, sino de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Señor nos invita a ser sus mensajeros, a llevarle el mensaje de esta feliz noticia a todas las personas que nos encontremos. Pues hoy Jesús nos dice: sígueme, ven y verás. Dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, más tienen los pájaros, el polluelo donde poner sus gallinas, sus pollitos, la gallina donde poner sus pollitos, pero el Hijo del Hombre no. Entonces dice: feliz aquel que anuncia la paz, feliz aquel que anuncia la feliz noticia. Hoy el Señor nos dice: sígueme, como le digo a Simón Pedro, como le digo a Andrés, como le digo a Santiago y a su hermano Juan. Y hay una condición muy hermosa que se da entre estos hermanos. Cuando Jesús le dice: sígueme, ellos no vuelven atrás, sino más bien dice el evangelio que después que Jesús le dice que lo haré pescadores de hombre, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ese fue Simón y Andrés. Pero también dice la palabra que cuando Jesús le dice a Santiago, hijo de Zebedeo, y a San Juan, su hermano, que estaban con su padre en la barca echando las redes, cuando Jesús le dice: sígueme, lo llama enseguida.
que dejen la barca, estos enseguida la dejan y de inmediato se van a los pies del maestro, sin saber dónde van, es decir, poniendo toda su confianza en aquel que sabemos que nos ama, en aquel que cuando nos llama a su servicio, en él ponemos toda nuestra esperanza. Y que es hermoso saber que el Señor nos invita a servirle dentro de nuestro diario vivir, en nuestras tareas diarias, en nuestra vocación a lo que nos llamó. Podemos servirle en nuestro trabajo, podemos servirle en nuestras comunidades, podemos servirle en nuestras familias, podemos servirle en todos los ambientes donde nos encontremos. Y con nuestro testimonio, con nuestra manera de tratar a los demás, podemos hablar de la victoria de Jesús en nuestras vidas. Luego que Él nos transforma a nosotros, entonces comenzamos a tener los sentimientos de Jesús. Porque viene Jesús y se coloca como el Rey de nuestros corazones. Así como somos, pecadores débiles, quizás no muy sabios. Pero hoy el Señor nos dice a ti y a mí, sígueme, ya no mires hacia atrás. Yo quiero ser tu Dios, yo quiero tener un encuentro de amor contigo. Desde nuestro bautismo, cuando nos hacemos hijos de Dios, se coloca en nuestros corazones la presencia de Jesús vivo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces por las distracciones, por los problemas y los afanes de esta vida, no entramos en esa vigilancia, como nos decía el Evangelio de ayer, que es la oración. Y estamos un poco distraídos. Y esta distracción nos hace un poco de pereza. Y entonces no dejamos ni encontramos en ese mar profundo que nuestras almas, ese amor que primero nos llama, que primero nos invita a estar con Él, que fue el primero en dar ese paso de amor hacia nosotros, que tiene deseos inmensos de encontrarse contigo y conmigo para comenzar a transformar nuestras vidas. Es Jesús quien viene a transformarlo. Mira qué hermoso también lo que dice la primera lectura de este día de Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 18, dice: si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es salvarse? Es sanarse. Salvarse de uno mismo, salvarse de la tristeza del pasado, salvarse de las preocupaciones del presente, salvarnos de un futuro incierto que no sabemos a dónde vamos. Pero que cuando lo dejamos en las manos de Dios, entonces Dios comienza a obrar y llega la paz a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Dice el apóstol Pablo a los romanos, le dice: si confiesa con el corazón que Jesús fue resucitado por el Padre, entonces te salvará, porque mira cuál es el requisito, dice: por la fe del corazón llegamos a la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos regala el don de la fe, nos toca el corazón y nos llama, entonces nuestra fe se hace firme. ¿Y qué pasa entonces con nuestra fe? Que comenzamos a confiar como ese niño que está en esa isla y deja todas sus seguridades y se deja en ese mar inmenso, en esa isla, con ninguna seguridad material, ni de persona, ni de nadie, solamente con los ojos fijos en aquel que viene en la barca y me toca el corazón y te toca tu corazón, y entonces nos mira con esa mirada de ternura y de amor y nos dice: sígueme, como le dijo hoy a Simón Pedro. Pero es a través de la fe. Mira qué hermoso lo que le dice Pablo a la carta a los romanos. Dice: por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará defraudado. Oye, qué gran noticia nos da el Señor en este día, en esta primera lectura, en el capítulo 10 de la carta a los romanos. Versículo del 9 al 18 dice: nadie, absolutamente nadie que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha creído en ese Padre que nos creó a ti y a mí, donde nuestras almas descansan, que es un Padre de amor, un Padre de misericordia, que no es acusador, sino más bien quiere que tú y yo nos salvemos, que nos salvemos de nosotros mismos y de toda la tristeza. Dice que nadie que ha confiado en Él, que ha creído en Él, es decir, que tiene fe firme en Él, ha quedado defraudado.
¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hoy le creemos a Dios, las montañas se moverán. Hay una canción hermosa que dice esto: si le crees a Dios, un milagro recibirá. ¿Y cuál es el milagro? Es el milagro de la paz. Es el milagro de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que va delante de nosotros y de nuestras familias, que no hay preocupación que la estemos llevando solo, sino que es con Dios que podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente. Es hermosa esta noticia y saber que Dios nos dice, que Pablo le decía a los romanos, y hoy te lo dice a ti y a mí: nadie que ha creído en Él ha quedado defraudado, porque Él es el Dios todopoderoso. Recuérdate que le dijo el ángel a María: para Dios nada es imposible. Y hoy te lo dice a ti y a mí. Y entonces, cuando nuestra Madre María, el ángel, le dio esta respuesta: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Muchas veces tú y yo preguntamos: ¿cómo será esto? Pues no lo creo. Es imposible yo dejar ese vicio, es imposible yo poder conseguir eso que tanto anhelo en mi corazón. Es imposible poder quitarme esta ceguera de nuestros ojos y de nuestros oídos. Muchas veces pensamos esto, pero hoy el Señor nos visita y nos dice que para Él nada es imposible. Y entonces tú y yo decimos como nuestra Madre María: hágase en mí según tu palabra. Así que yo te invito que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, te a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.